Dirige John Didier Rodríguez. Colmundo, la radio que te acerca a las noticias. Vía Pública, el programa que mejor interpreta la actualidad y las noticias. Vía Pública, una mirada a lo que sucedió en la mañana y la tarde. Una proyección a lo que será el nuevo día. De lunes a viernes 3 a 5 de la tarde. Dirige Juan Carlos Ramírez Solano. Porque vamos a salir adelante. Queremos ser tu mejor compañía en esta cuarentena. Por eso, de lunes a viernes desde las 11 de la mañana, escucha En Casa con Colmundo. Con temas de interés, qué hacer mientras estamos en aislamiento, consejos prácticos para todos. Quédate en casa con la radio que te acerca. Cada día y cada noche, después de una ardua jornada, qué oportuno es recargar las fuerzas y el entusiasmo en Despertando Corazones. Despertando Corazones, 30 minutos para reanimar el alma y el espíritu, con el estilo ameno de Edgar Jaimes, la voz de la esperanza. Despertando Corazones, escúchelo de lunes a viernes, 5:30 de la mañana. Despertando Corazones, por Colmundo, la radio que te acerca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Aprende en Casa, en su emisión radial, un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Pues el que tiene la palabra tiene el poder. A partir de este pensamiento, en el programa de hoy hablaremos del arte de contar historias, del oficio del narrador, quien rescata su práctica, presente en todas las culturas a lo largo de los siglos y que aún así se mantiene con vigor como parte de nuestra tradición cultural. El narrador oral debe ser un mago con sus palabras, que a través de sus historias, su cuerpo y su voz, es quien cautiva, convoca y va llevando al público a vivir sus historias, a soñar y por supuesto a imaginar. ¿Qué tal si empezando nuestro espacio me permiten invitarlos a disfrutar y emocionarse con la siguiente historia que lleva por título Se va a morir? Era julio de 2008. William llevaba un año trabajando en Namibia, África, en un proyecto de perforación en el mar. El contrato terminó y decidió con su compañero Carlos hacer un viaje para conocer este exuberante país que fue colonia alemana. Organizaron un plan para 7 días, alquilaron un Chevrolet Trooper 960 que era de un alemán llamado Mario. En la parte de atrás llevaban ollas, carpas, colchonetas y todo lo necesario para poder campar un par de días dentro del recorrido. El paseo fue una verdadera aventura. 2 colombianos haciendo una ruta que incluyó la orilla del mar, atravesar el desierto y recorrer el Parque Nacional Etosha para poder ver de cerca sus elefantes, jirafas, cebras y demás animales que se pueden apreciar en un safari. El último día, ya de regreso, se encontraban como a 3 horas de concluir su recorrido en el lugar donde tenían que entregar el carro. Empezaron a encontrarse con turistas en el camino que les indicaban que redujeran la velocidad, que se había presentado un accidente. Al llegar al lugar del accidente había un camión grande tipo safari, con turistas españoles, aproximadamente 30. Estaban acompañados por una médica que les había prestado los primeros auxilios a una pareja de ingleses cuyo carro había rodado en la carretera. La señora tenía una cortada en la pierna que no revestía gravedad, pero el señor sí estaba grave. La médica fue muy clara con William y Carlos. Iba a morir, pues había pedido una ambulancia, pero tardaría 3 horas en llegar y 3 más en ir hasta el hospital. No soportaría 6 horas perdiendo sangre. 1 minuto después, William conducía el vehículo rumbo al hospital. Carlos se había quedado en la carretera cuidando todas las cosas que habían tenido que bajar de la parte trasera del Trooper para así subir al inglés en una camilla. William conducía lo más rápido que podía. Le insistía a la inglesa que mantuviera a su esposo hablando. Así se enteró que habían hecho el viaje para celebrar 25 años de casados y que tenían un hijo que fue quien los motivó a conocer Namibia. A mitad del camino, el accidentado dejó de hablar.
William aceleraba más y eso hizo que en algunas curvas el carro se deslizara. La mujer gritaba y decía que disminuyera la velocidad, que por eso había sido el accidente. Ya llevaban más de 2 horas de recorrido y vieron que de una finca salía una camioneta. William le atravesó el vehículo. Se bajó y le explicó al conductor lo sucedido, pidiéndole ayuda para que los guiara en la ruta más rápida para llegar al hospital. El hombre no dudó un segundo en decirle que lo siguiera. En el hospital recibieron al paciente y lo atendieron rápidamente. William llamó al dueño del carro para contarle lo sucedido e informarle que se demoraría en entregarle el carro, pues debía regresar a recoger a su amigo. Mario le informó que Carlos ya estaba en el hotel, que había sido recogido por una caravana de vehículos Mercedes-Benz que estaban realizando pruebas de funcionamiento de un nuevo modelo que pronto saldría al mercado. Al llegar al hotel, William vio a su amigo en la entrada con las ollas, las carpas y los demás utensilios. Al otro día, al pasar por el hospital, pudieron saludar a la inglesa que, agradecida, les contó que su esposo se había salvado. William y Carlos iniciaron ese día su viaje de regreso a Colombia. En el vuelo reflexionaban en todo lo que había pasado, en cómo no se habían puesto a pensar en el problema en el que podrían haberse metido si el inglés moría en el carro. Ese día se sentían sencillamente satisfechos de haber salvado una vida. Mientras tanto, en alemán, español e inglés, se contaba la historia de 2 colombianos que aparecieron como ángeles para salvar la vida de un hombre accidentado en una carretera en Namibia. Sobre el tema de hoy, pues nos acompaña Wilson Carreño. Él es artesano, ingeniero de petróleos con una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos, profesor de perforación de pozos y narrador oral. Es también miembro de la Red Internacional de Cuenteros y del colectivo de narración oral de la UIS, El Taller. Empezamos nuestro diálogo con nuestro invitado. Wilson, bienvenido a Aprende en Casa. Hola, muy buenos días. Un saludo ahí para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes que están en este momento conectados. Empezábamos nuestra transmisión del día de hoy con una historia maravillosa. Se va a morir. Un muy buen momento para compartir en la mañana de hoy. Así es. Esa es una historia que me regaló un amigo y colega, William Cuellar, el año pasado, y que me gusta mucho porque invita a que cuando podamos ayudar a alguien, no lo dudemos. Muy bien, pero en el pasado la narración oral se usaba para explicar el mundo, para entender y comunicar, para entretener. ¿Qué vigencia tiene hoy en día la narración oral? Digamos que hay varios escenarios para narración oral, hay varios tipos de narración oral. Hay colegas que son unos magos en el escenario haciendo ese tipo de narración que va más hacia lo mitológico y hacia la tradición de los pueblos. Yo lo que he hecho es irme por la línea de contar historias reales. Yo lo llamo historias que no son cuentos. Historias que no son cuentos, muy bien. Pero la narración oral es un arte que exige preparación. ¿Cómo elige usted sus historias? ¿Con qué intención las cuenta? ¿O depende del público que tenga ahí enfrente? En realidad depende mucho del público. Digamos que normalmente me siento más cómodo contándole a un público que está integrado por adolescentes, jóvenes o mayores. Pero en un par de ocasiones he tenido el reto de contarle a niños. Es algo fantástico, porque en los niños está mucho más fuerte el reto de mantenerlos concentrados en la historia. Entonces hay que, hacer uso de todo lo que hemos aprendido en nuestros talleres de narración para poder, no solo con la palabra, sino con los gestos también, mantener al público conectado. Hoy estamos hablando de cómo a través de la narración oral es posible rescatar, entre otros, recuerdos de infancia, compartirlos, pero es momento propicio para que escuchemos otra historia de nuestro invitado en la mañana de hoy. Es un título que nos trae una historia maravillosa también y se denomina ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Wilson. En Contrata. Siempre he vivido en el barrio del Consuelo. Ahí, de niño, jugaba en la calle con los vecinos en los años en los que divertirse era sinónimo de correr, gritar, sudar. Lo que los adultos llamaban joder. Siempre en las noches
queríamos jugar hasta más tarde, pero existía un mensaje perverso que salía en la televisión después del noticiero de las 7 de la noche y que arrancaba diciendo: es hora ya de acostarse, vámonos a descansar. Ante este anuncio, nuestros padres salían a la puerta de la casa informando que el juego debía terminar. Por esos años, la energía eléctrica en el pueblo ofrecía una luz amarilla, tenue, que fácilmente era superada por la intensidad de una poderosa luna llena que llenaba de claridad las calles empedradas de la villa apacible. Si contábamos con suerte, y el plenilunio se daba durante los días viernes y sábados, en los que al día siguiente no tendríamos que ir a la escuela, era posible convencer a nuestros padres de ampliar las horas de juego nocturno gracias a la bendita claridad proporcionada por la luna. El primer recuerdo de vacaciones que tengo en mi cabeza era el de ir a Florida Blanca, a la urbanización Bellavista, donde vive mi tía Esther, un espacio completamente diferente al pueblo, infinidad de torres de 5 pisos, con una iluminación nocturna mucho más potente que la que existía por aquellos años en Contrata. Fueron esas torres de apartamentos y la intensidad de la iluminación las que me hicieron creer luego de un par de vacaciones que en la ciudad no salía la luna. Pues durante ninguna de las noches de vacaciones había notado la calle más iluminada, tal como si pasaba en las noches de luna llena en mi pueblo. Un tiempo después, cuando mis hermanos se fueron a vivir al barrio San Bernardo, también en Florida Blanca, en la casa que empezaron a pagar con ayuda de mis padres, con las cuotas del famoso UPAC, por primera vez la luna en la ciudad. Como en San Bernardo no había edificios, sino casas de 2 pisos, la luna podía verse sin ninguna dificultad. Pero aún con la luna llena presente en la noche, las calles se veían igual de iluminadas con luna o sin luna. No le comenté a nadie sobre mi error de creer que la luna no salía en la ciudad. Esa anécdota la guardé, sin saber que se convertiría en una historia para contar. Con el pasar de los años, he concluido que definitivamente la luna nunca ha salido en la ciudad. Y en muchos pueblos, desafortunadamente, también ha dejado de salir. Pues cuando una luna llena se apodera de la bóveda celeste, debe ser por alguna razón. Y en el caso de mis recuerdos de infancia, la razón era sencilla pero definitiva. La luna llena salía en Contrata para que la noche se iluminara, para que pudieran jugar hasta más tarde a la lleva, ponchado, policías y ladrones, al escondite y a muchos otros juegos que han sido reemplazados por aparaticos que ahora mantenemos en nuestras manos y que en las noches iluminan nuestros rostros, haciéndonos olvidar de la belleza de una luna llena. Muchas cosas han cambiado desde que era niño. La forma como los niños se divierten, los medios que usamos para comunicarnos, incluso las horas hasta las que los niños se quedan despiertos en la noche. Lo que no ha cambiado es la extraña sensación de alegría que me produce caminar por las calles de mi pueblo cuando la luz de la luna llena supera la artificial luz de las lámparas eléctricas. Excelente y espectacular. Nos traslada usted con su historia a muchos espacios urbanos, pero también de aquellas ciudades pequeñas. ¿Dónde nace o en qué momento de su vida nace este título? ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Bueno, esta es una historia que escribí hace unos años y que hace parte de mi vivencia, de esas primeras historias que me atreví a narrar. Al principio narraba sencillamente historias que yo había vivido. Esta es una historia que viví en el pueblo en el que yo nací, en Contratación, en Santander. Y mi recuerdo de infancia me lleva a esas calles empedradas y a los juegos con mis amigos en la calle, en el barrio en el que crecí. Con estas historias empecé a hacer publicaciones en mi canal de YouTube, y después de estas publicaciones empezaron a aparecer amigos, familiares, nuevos suscriptores al canal que me escribían y me decían: tengo una historia para contarles. Y así empezaron a aparecer muchas más historias que fui escribiendo y fui grabando y publicando en mi canal de YouTube. ¿Cuántas historias puede tener en este momento escritas, Wilson?
Mira, hay publicadas ya en el canal de YouTube que se pueden ver, algo así como 60 historias. Tengo otras 4 escritas listas para publicar y estoy en este momento en proceso de escritura de otras 3. Bien, y cuando las personas escuchan sus historias, ¿qué impacto y reacciones perciben? O sea, ¿tendrán una reacción de pronto el público adulto, otra reacción los niños? ¿Qué percibe cuando termina de pronto una presentación frente a ellos? Mira, en mi caso, digamos, creativo, yo llamo a esto un triángulo terapéutico. Y es un triángulo porque el primer efecto se da en la persona que se anima a contarme una historia y que muchas veces descansa, deja salir cosas que tenía guardadas y que no le hacían bien. Y al contármela, siente cierta tranquilidad. Luego se da ese sentido terapéutico en mí, cuando escribo la historia y de alguna forma expreso cosas que yo también tengo ahí guardadas. Y finalmente, cuando cuento la historia, cuando el público la escucha, con frecuencia encuentro personas que se sienten identificadas con esa historia y que llegan a reflexiones como, esto no me ha pasado solo a mí. Hay otras personas a quienes también les han pasado cosas y que estuvieron dispuestas a expresarlas. De esta forma creo que se logra hacer algo sencillamente terapéutico. Con frecuencia cuando arranco mis presentaciones empiezo diciendo no vengo a divertirlos y es la verdad. Tengo colegas que son muy buenos generando diversión y creo que ese es el espacio para ellos, pero en mi caso lo que busco es crear espacios de reflexión. Eso es lo que busco. Bien, Wilson, ¿y es solo un ejercicio de la escritura, de preparar las historias, o también hay un tipo de historias que le gusta escuchar y de las cuales se alimenta de esos colegas con los que de pronto comparte escenario o simplemente en el medio puede apreciar sus obras? No, me encanta escuchar a colegas, ¿no? Que cuentan sus historias y aprender también de ellos, ¿no? Mi ejercicio original fue escribir las historias. Yo me atreví a pararme en un escenario a contar historias hace algo más de 4 años en la celebración del cumpleaños de la compañía para la cual trabajaba en ese momento. Invitaron a que los empleados mostraran su talento y yo dije, yo quiero contar un par de historias. Me subí a un escenario, un teatro full lleno de compañeros de trabajo. Eso facilitaba un poco las cosas, los conocía, y ahí conté 2 historias ese día. Y eran 2 historias que eran muy mías y sentía la necesidad de contarlas. Ese día un compañero de trabajo me grabó con su teléfono mientras yo contaba, me pasó el video para que tuviera el recuerdo, lo subí a un canal de YouTube, empezó a tener visitas y pues ahí empezó esto, empecé a tomar las historias que tenía escritas, guardadas y a grabarlas y publicarlas y así fueron llegando las otras historias. Pero siempre que veo a otro narrador pues aprendo cosas. Wilson, nuestra audiencia por supuesto es toda la comunidad educativa y pues muchos niños, niñas y nuestros jóvenes que tienen esta inquietud de escribir, de contar sus vivencias. ¿Qué consejo le podemos dar a ellos? ¿Cómo pueden empezar a caminar en este mundo maravilloso de la narración oral? Mira, primero, que no limiten la imaginación, ¿sí? Que se animen a escribir. Puede ser que el paso previo a escribir sea grabarse ellos hablando, la historia que se les ocurra. Puede ser una historia real, puede ser una historia imaginaria, que la graben, la escriben y la compartan. Busquen espacios donde puedan compartirlos para que puedan recibir retroalimentación. Y que si al principio encuentran que hay muchas cosas por mejorar, que no se desanimen, que ese es el camino. Yo normalmente escribo una historia, unos días después la vuelvo a leer, la reviso, la cambio y con frecuencia lo que termina saliendo en el escenario es bastante diferente a lo que originalmente surgió. Entonces ese es un proceso y es un muy buen camino para alimentar la creatividad, es fundamental. Creo que en los niños motivar a quienes tengan la habilidad para escribir y si tienen la habilidad para contar, también que se animen a contar historias. No siempre el modo de contar es este que yo hago, de contar la historia tal cual como es. Algunos contarán sus historias a través de la música o a través de la poesía. Creo que es un trabajo en el que cada uno, ayudado de sus padres, de sus maestros, de sus amigos, debe ir descubriendo esas habilidades.
Muy bien, y ha tocado usted un punto importante y vital en toda nuestra comunidad, son los docentes. ¿Qué recomendación le damos a ellos para que también incentiven entre sus estudiantes la cultura de escribir, de contar historias, de resumir en pocos renglones esas historias fantásticas que todos en la vida tenemos? Mira, creo que es muy, muy importante que los docentes se transformen en buenos compañeros de viaje, que ayuden a sus estudiantes a identificar esas habilidades, que los motiven. Hay que, sobre todo con niños, hay que tener cuidado en la forma como se les dice las cosas. Una frase, digamos, mal dicha, mal interpretada por un niño puede hacer que este niño se abstenga de escribir o de contar sus historias. Creo que hay que estar alerta, ¿no? Y identificar esos niños que tienen esas habilidades para poderlas potenciar. A veces hay que guiarlos, por ejemplo, cuando sabemos de concursos que presenta el Ministerio, una Secretaría de Educación o cualquier tipo de fundación, motivarlos para que puedan presentarse en una de esas, digamos, concursos. Puede aparecer un premio para un niño que se convierta en el detonante que lo dispare a escribir mucho más y a convertirse en un gran artista. Y la recomendación para la familia, que por supuesto hace también parte de ese equipo que puede potenciar el talento de nuestros niños, niñas y jóvenes. Creo que hay que contarles, ¿no? Sobre todo, digamos que en las familias en las que se tiene la fortuna de tener al abuelo, a la abuela cerca, hay que contar, hay que motivar también a los abuelos a que les cuenten a los niños esas historias. Mira que la realidad que vivió un abuelo que hoy en día tenga 80 años puede resultar bastante diferente a la realidad que ve un niño hoy en su infancia. Puede contarle esas historias de cuando el mundo se percibía diferente, de cuando había mucho menos conexión, y seguramente a los niños les resultará bastante interesante descubrir cómo era la vida de sus abuelos cuando toda esta interconexión no existía. Wilson, este tiempo que estamos viviendo de pandemia, que solo estaba en la imaginación de nosotros a través de películas y de historias de ficción, por supuesto será motivo o insumo para crear muchas historias venideras, ¿no? Esto que estamos viviendo en la actualidad, no solo en la ciudad, en el país, sino en todo el mundo. Claro que sí. Mira, digamos, ya la historia que publiqué el sábado pasado en mi canal de YouTube es una historia que se llama Coronavirus y que nació en medio de esta pandemia. Me la regaló un colega que fue alumno mío hace unos años, y la próxima que va a publicarse es otra historia también que nació en medio de esta cuarentena. Yo normalmente limitaba mis presentaciones a cuando era invitado a algún escenario a contar algún tipo de festival o de encuentro de narradores, y a mis publicaciones en el canal de YouTube. Pero a raíz de esto de la pandemia empecé todos los sábados a las 5 de la tarde a transmitir en vivo por mis cuentas de Facebook y de Instagram. Se convirtió en un espacio para compartir, ¿no? Y para ayudar a esas personas que de pronto están en sus casas y que ya no hayan qué hacer, pues tenemos la oportunidad de escuchar historias y de reflexionar alrededor de esas historias. Empecé a hacer algo un poquito diferente a lo que hago habitualmente, y fue leer las historias en vivo tal cual como las escribí, y luego contar la historia detrás de esas historias, de cómo surgieron, quién me las contó o cómo se me ocurrieron a mí, para hacer algo que llamo pues la historia detrás de mis historias. Muy bien, pues Wilson, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que es su espacio. Esperamos tenerlo más adelante acá contándonos muchas más historias. Gracias por estar en Aprende en Casa hoy día. No, muchas gracias por la invitación, y pues siempre que se pueda, será un gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias a Wilson y a esas historias maravillosas que hoy nos recrean diferentes espacios, diferentes escenarios, todos mágicos, y por supuesto sus recomendaciones para aquella comunidad, aquellos niños, niñas, nuestros jóvenes, también nuestros educadores que pues tienen por allí la intención de iniciar este camino maravilloso de la narración oral. Sea este un momento propicio, y vamos a aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la programación del próximo día viernes. Tendremos un especial, por supuesto, con motivo de la celebración del Día del Maestro, y tendremos también la invitación para que ustedes se conecten a todos nuestros canales que estén a través del Facebook de la Secretaría de Educación, muy atentos
porque tendremos programación durante todo el día. En primera instancia tendremos el lanzamiento de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, que empezará a partir de las 9 de la mañana, donde tendremos invitados bien, pero bien especiales. Luego tendremos programación como a las 11 de la mañana, tendremos obra de teatro, El Cartero de Neruda. A las 12:30 tendremos un conversatorio con los actores de la obra. Y sobre las 2 de la tarde no se pueden perder Música para Abrazar. Estaremos con artistas como Marta Gómez, Win Perea, Doctor Crápula, César López, Profetas, Nidia Góngora. Estaremos con muy buena música y también conversando con los artistas. Ya entrada la tarde, exactamente a las 6, tendremos la obra El vientre de la ballena del Teatro Petra y estaremos cerrando la programación a partir de las 8 de la noche con la aparición de Diego Camargo. Esta será la programación para el próximo día viernes y también nos estaremos encontrando en nuestro espacio a partir de las 11:30 de la mañana a través de Mundo Radio y a partir de las 12 a través de TC Radio con el especial para nuestros maestros. Aprende en Casa es un programa de la Secretaría de Educación del Distrito. Quédate en casa y recuerda, si por motivos laborales o de estricta necesidad debes de salir de tu vivienda, hay que tomar las siguientes medidas. Ponte tapabocas que cubra nariz y boca, guarda la distancia de al menos 1 metro de otras personas, mantén las manos lejos siempre de la cara y hay que lavar las manos con frecuencia. También los invitamos para que desinfecten la ropa, bolsos y zapatos al volver a casa. Este es un espacio que llega a ustedes gracias a todo el equipo de profesionales de la Secretaría de Educación del Distrito. Agradecemos a todo el equipo técnico de Colmundo Radio, al equipo técnico de DC Radio. Estuvo con ustedes Martín Estrada. Nos vemos el próximo viernes. Un resto de tarde maravilloso. Hasta luego. Desde Colombia, esta es la programación nacional de Colmundo. La radio que te acerca. Estas son las noticias de la hora. Retiran a 3 oficiales y 9 infantes de Marina por el caso de 3 lanchas que llegaron a Venezuela el fin de semana por el río Orinoco. El gobierno de Colombia anuncia que aumentará la presencia militar en frontera amazónica con Brasil y Perú ante la pandemia del coronavirus. La cifra de contagios de COVID-19 en el mundo sobrepasa los 4.263.000.